Muy buenas noches. Empezamos otro programa de Primer Plano, ya casi nos echamos el primer semestre. Y inicio con un guiño a la nostalgia, porque venía recordando aquella canción de Pedro Infante que hablaba del chorro de voz que terminó en chisguete, y me parece que esa es una metáfora muy precisa sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Se oye grandioso, solemne, majestuoso Sistema Nacional Anticorrupción, y lo aprobaron la semana pasada, pero pues les quedó un chisguete porque sacaron al presidente, a un buen número de funcionarios federales, a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los legisladores. Es decir, todos ellos tienen fuero frente a posibles persecuciones por la corrupción. Por tanto, nos dieron una lección de demagogia, de simulación. Pues, ¿qué más puedo decirlo? Lo digo en un tono muy sereno porque creo que la indignación debe alejarse de ser posible de la estridencia, pero a ratos me gana, no está bien, y irse a lo concreto. No podemos seguir así, me parece absolutamente absurdo cuando el país está siendo sumergido por una oleada, por una avalancha de corrupción, y que quienes gobiernan nos lancen un sistema nacional del cual se excluyen. Es decir, sí, que se haga que no haya corrupción entre los demás, pero a nosotros déjenos tranquilos. Una vergüenza, es lamentable, es la simulación. Yo veo el Sistema Nacional Anticorrupción demasiado abigarrado, planteado por un conjunto burocrático muy amplio y muy complicado que debe coordinar todas las acciones que pueden desarrollarse de corrupción en cada una de las entidades. Esto ya de por sí, en lugar de tener a alguien especializado, informado y con capacidad de investigación, plantean un aparato administrativo, burocrático, sumamente amplio, en donde muchas entidades de la federación pueden intervenir en el señalamiento, y también van a bloquear algunas de las cuestiones que ellos tienen a su cargo, pero que son cuestiones que alojan corrupción muy fácilmente. Entonces yo aquí veo una burocratización brutal. Todos participan, pero nadie va a tener responsabilidad. Aquí podemos volver un tanto a la teoría clásica, esa que mezclaba teoría política con ética, con moral, allá con los griegos hace 2 milenios y medio, en donde se proponía, al menos una vertiente, proponía que el papel de los gobernantes era en parte el ser ejemplos. Ellos eran los ejemplos vivos para la juventud, para el ciudadano normal, de lo que debería ser un buen sistema, un sistema virtuoso. Aquí estamos entonces en la antítesis. Lo que debió de haber sido este sistema anticorrupción es empezar por arriba, porque al final de cuentas en esta pirámide ya estamos hartos. Desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, se usaba el ejemplo ese de, sí, al que persiguen es al cartero que se roba los cheques que llegan para la viejita enviados por su hijo que está en otra parte. A ese sí, todo el peso de la ley, pero a los grandes no. Ahora estamos en una crisis. Debería de ser, por lógica, empezar por los grandes, que ellos asumieran su responsabilidad, diciendo en este sistema de anticorrupción vamos primero, como un buen rey antiguo en la batalla iba el primero. Ya si le cortaban la cabeza allí, pues mala suerte, pero iba a dar el ejemplo. Ahora aparecen a los generales de las guerras modernas, que están como 100 kilómetros atrás del frente, mandando a los otros a que los descabecen.
Me recuerda aquella famosa carta de Robespierre, creo que es a Danton, en el que dice: hoy la República necesita menos leyes y más ejemplos. Esto que tú dices. Y es verdad, a esta República le hacen falta ejemplos. Sistema que yo creo, de la anticorrupción, que es un paso en el sentido correcto. En primer lugar, se dejó de identificar la idea, esta propuesta inicial que tenía el PRI, de crear un fiscal anticorrupción, un consejo, no me acuerdo cuál era la figura exacta, pero esta idea de que hay un sector de corruptos a los cuales el Estado va efectivamente a perseguir, creo que se avanza, no es por supuesto nada que entusiasme, está todo el tema del fuero, está todo el tema de la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Me parece recordar que Reforma acreditó que esta legislatura ocultó algo así como 1.200 millones de pesos. Esos mismos legisladores que aprobaron eso dijeron: pero en nuestro caso no lo vamos a hacer público porque no consideramos que sea apropiado. Pero bueno, regreso al punto, creo que es un avance en el sentido correcto, es decir, la idea de tener un sistema que combata la corrupción con un montón de agujeros y con un faltante que para mí es central. No siento que la élite haya efectivamente abrazado esta, digamos, idea de combatir la corrupción. Los veo tan entusiasmados cuando te avisan que tienes una cita con el dentista. O sea, no tienen más remedio que ir porque la presión social fue enorme. Las organizaciones sociales y un grupo de académicos trabajó realmente para que tuviéramos una idea de sistema, pero no veo ni en la mayoría ni en la oposición esta idea de que finalmente esta es una gran cruzada que ellos abracen. Subrayo, lo hacen más porque no tenían más remedio que como una convicción. Y por supuesto no hay entramado, digamos, político, legal que funcione si la élite no lo abraza como propio, ¿no? Y en este caso claramente lo ven como un chipote, como una carga así, que le pusieron al pipi y le dirá: bueno, pues tenemos que contentar aquí al respetable, pero no estamos en modo alguno comprometidos con esta idea de cambiar la realidad del país. Yo entiendo y comparto el escepticismo inicial de Sergio, ¿sí? Pero también estoy obligada a pensar que eventualmente hemos podido construir leyes e instituciones, como en algún momento fue el IFE, que ganó su autonomía y funcionó y permitió elecciones pues ordenadas en donde se contaran los votos, etcétera, sí, ha tenido sus altas y sus bajas, pero pues habría que apostar a sabiendas de que cualquier ley sin compromiso político y sobre todo sin construir las capacidades institucionales no va a llevar a ningún lado. El hecho de crear el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo habiendo dejado el fuero por fuera, que se había prometido a todos los que trabajamos en esto, se había prometido que caminarían de manera paralela. De hecho, el fuero, la eliminación del fuero, tú te acordarás bien, Sergio, estaba planteada desde el Pacto por México. Era uno de los pocos compromisos, ¿sí?, que tenía el Pacto por México en esa materia, el sistema anticorrupción y el fuero, y van va toda la legislatura completita, ya se fue, los 6 periodos de la legislatura sin pasarlo. Así que en eso tienes toda la razón y se les fue otra, Sergio, tampoco obligaron o hicieron obligatoria la publicidad de la declaración de intereses ni de la declaración patrimonial. Esas también se quedaron fuera. Dicho estas 2 ausencias grandísimas, creo que sin voluntad política esto no va a ningún lado, y ya que mis compañeros estaban tan proclives a citar, citemos también a Tácito, que decía: aquel Estado que tiene más leyes es más corrupto, ¿sí? Porque para eso se hacen las leyes, para romperlas en este país, ¿no? Bueno, creo que sí tenemos que buscar algún resquicio de optimismo y me parece que podría ser el que haya más leyes. El problema es que no se cumplen. No. Ese es el problema, no que no sean más corruptas o no. Me pregunto, antes cada 6 años en el régimen priista había una víctima propiciatoria, una gran figura, Raúl Salinas de Gortari, Díaz Serrano. Díaz Serrano, uno se acuerda de eso inmediatamente. Esa práctica ya terminó, de hecho. Ya ni esa tenemos, Ya ¿verdad? ni esa tenemos, ahora no tenemos realmente nada que celebrar, pero confiemos, no quiero sonar pesimista ni antiinstitucional, que renazca como el ave fénix las instituciones, que les hagan caso, por ejemplo, y bueno, sí, que de repente el INE, el Instituto Nacional Electoral, se redescubra su vocación, compromiso con la democracia, como alguna vez tuvo,
y se ponga a perseguir a los que compran votos, a los que engañan a la población con falsa publicidad como el Verde, que nos den alguna probadita de que tienen voluntad política. Denos algo, Lorenzo Córdoba, por favor, para poder hablar bien de ellos. Lo que pasa es que ya ni eso. Yo no diría que hay ánimo celebratorio, subrayaría que creo que son pasos en el sentido correcto. Es decir, si uno registra el debate que teníamos hace 2 años a lo que tenemos ahora, dices, hay un progreso importante. Ya dije que no comparto esta idea de que la élite esté pues, verdaderamente comprometida con el cambio, pero el hecho de que vaya a haber un fiscal que no haga más que eso, ya no hay los pretextos estos de que, es que no puedo perseguir casos de corrupción porque estoy viendo otros. 2, una secretaria de la Función Pública que hay que ver cómo queda, que realmente norme y bueno, pues controle, digamos, los órganos de control interno estén bajo su mando y que sea profesional, habrá que ver qué ocurra, pero es también un cambio en el sentido correcto. Y finalmente esta idea de sistema, creo que es el gran tema, es una pequeña batalla cultural que se le ganó a una élite que primero consideraba que había que poner al Superman anticorrupto, Francisco Barrio en su momento, que iba a perseguir peces gordos, no pescó a nadie. Esta idea la tenía muy metida la élite priista y panista, y después las declaraciones del presidente que era un tema cultural y entonces había que cambiarlo prácticamente a golpe de apertura de expediente, que es el modelo que tú describes. Creo que sí, idea de un sistema integral, o sea, que ve el problema, por lo menos en sus características completas, es un paso, subrayo, en la dirección correcta. Oye, yo agregaría eso lo que pasó con la Auditoría Superior de la Federación, que también es muy importante, ¿no? Que le están permitiendo, se rompe el principio de anualidad, le van a permitir estar revisando el gasto, digamos, en línea, en tiempo real, y va a tener ahora sí la obligación de presentar ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la PGR, los casos que ameriten sanción penal. Entonces, ahí hay también creo que un paso importante, aunque todo dependa de que se cumple, ¿no? Pero están ustedes muy... Roma se está quemando. Y ustedes están diciendo, bueno, es un paso importante. Cuando ya termine de quemarse, entonces ya están haciendo el acueducto para que venga el agua, y cuando vuelvan a rehacer Roma y vuelva a quemarse, ya entonces se podrá apagar. Ahora sí nos quemó, no nos mató, nos quemó. Bueno, es una manera de matarlo. El periódico de hoy trae una noticia pequeñita, pero importante. Un miembro de la élite política del Estado de México es ya difunto, y su familia está peleándose por lo que dejó, y resulta que se pelean. Él estaba encargado de las finanzas en el Estado de México y están peleándose por 40 propiedades, hoteles que en varias partes de México, propiedades enormes, están peleándose por ella. Así sabemos dónde está objetivos claros de la corrupción, cuando se mueren y se pelea la familia, pero eso es realmente muy poca cosa para lo que se nos viene encima. A mí me gustaría apuntar que, estando en la corrupción, fundamentalmente, no digo que exclusivamente, pero masivamente alojada en las entidades del Ejecutivo, la que tienen el mayor presupuesto, el 80% del presupuesto federal, más del 80%, las que tienen las capacidades para dar concesiones, permisos y hacer una serie de conflictos de intereses o permitir una serie de conflictos de intereses. Está centrada el sistema anticorrupción en el aparato burocrático administrativo. Es decir, debiendo haberlo sacado de la esfera del Ejecutivo, lo metieron en forma muy amplia para ser ejecutado en el Ejecutivo, para ser llevado a cabo en el Ejecutivo. Y esto es lo que va a bloquear la verdadera investigación y el trabajo que va a perseguir a los corruptos. Este sería... Quedan unos cuantos segundos. Lo que hace falta, tal vez, buscando un punto medio entre el pesimismo y el optimismo que se expresa en estas mesas, tal vez lo que necesitamos es que de repente salga algún político con cargo importante y que muestre un compromiso real de combatir la corrupción en todos los niveles, cultural, presupuestal, las prácticas, es decir, de manera integral. Yo en este momento no veo desafortunadamente una mala noticia para Morena. Su candidato en Jiutepec, Morelos, trae un historial lamentable. Me temo
Me duele decirlo, pero necesitamos quien se comprometa. Regresamos. Bueno, ahora vamos a otro tema que es de mucha actualidad. El problema de la prensa, las censuras, las presiones sobre los medios de información, sobre todo en momentos críticos. Ya vimos el tema de la corrupción. Bueno, pues fue un medio el que sacó el tema en grande, el de la Casa Blanca presidencial. No fue el Congreso, no fue ninguna comisión anticorrupción ni nada por el estilo. Fue fuera de esas instituciones políticas. La prensa libre es vital para el momento en que vive México y cualquier democracia la necesita. Son, como se dice en inglés, los watchdogs de la democracia. Bueno, en México resulta, no voy a hacer la historia, ya la conocen ustedes, que el noticiero de Carmen Aristegui dejó de aparecer. Pero ahora, esa es una cosa nueva, pueden brotar por otra parte lo que se silenció aquí en México. Jorge Ramos, que es un notable periodista, pero que vive mexicano, que vive en Estados Unidos, que allá fue parte de una celebración que hizo la revista Time, y acordémonos quién es Time, la que sacó por un lado a Peña Nieto salvando a México, y ahora pone a Jorge Ramos como uno de los 100 personajes más importantes en el mundo. Bueno, en esta ocasión él usó el tiempo que tuvo en la celebración en Miami, si mal no recuerdo, para hacer un recordatorio, ahora sí, urbe et orbi, de lo que había pasado con Carmen Aristegui, y además, y en español, estaba en inglés su discurso, puso un pedacito en español en donde directamente le dijo al presidente de México, a Peña Nieto, que si se comprueba su corrupción en el caso de la Casa Blanca, que renuncie. Aquí el tema es, pues, que si se vuelven a formas antiguas de censura, en otro tiempo el mundo externo era cómplice de esas censuras. ¿Por qué? Pues por los temas de la Guerra Fría, etcétera. Ahora, la tesis de Ramos es: ustedes callan en México, nosotros vamos a hacer entonces la voz desde aquí. Y no él no es el único. En Tijuana, hace ya mucho tiempo, un periódico muy combativo, lo cerraron. Bueno, pues se publica en San Diego y se distribuye en Tijuana. Ahí está el tema. Un tema importantísimo, yo creo que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el que no haya un monopolio también en los medios de comunicación, eso no lo mencionaste, pero es importantísimo porque puedes tener mucha libertad, y si son dos los que pueden, en dos estaciones en donde se puede hablar, pues es tanto como no poder hablar. Importantísimo, está más que demostrado. Yo recuerdo ya como caso emblemático cuando empieza el periodismo de investigación, bueno, digo desde Julio Scherer, pero cuando por ejemplo Reforma empieza con el famoso caso Cavallo, ¿se acuerdan ustedes? El del Repube o Renube, ¿cómo se llamaba? Sí, Repube. Y bueno, a partir de ahí se desató toda una investigación. Desgraciadamente lo que hace la academia, las ONGs, los periódicos, los medios, no tiene tanto impacto como debería. Siguen quedando impune la mayor parte de los presuntos delitos que denuncia la prensa. Ahora, qué bueno que en el extranjero tengamos espacios en donde nos recuerden, ¿sí?, que no se puede acallar, pero también estoy muy confiada que aquí al interior no son las épocas de hace 20 años y que las organizaciones, los ciudadanos, buscamos espacios y encontramos espacios para poder seguir difundiendo el periodismo de investigación, y yo espero que eso siga siendo. Pero, digamos, me congratulo, bueno, tú viste el movimiento, Lorenzo, en favor de Carmen Aristegui y mantener su espacio. Y en muchos otros en donde pues las plumas como nosotros, los comentaristas y los investigadores seguirán pudiendo ejercer la libertad de expresión si seguimos en la sociedad presionando porque eso pueda seguir siendo el caso, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar un acontecimiento que fue un amparo que interpone o que presenta como demanda de amparo uno de los seguidores de Carmen Aristegui,
que tiene una resolución de un juez que le otorga la suspensión provisional para llevarlos a negociar, a sentarse a negociar el MBS con Carmen Aristegui y llegar a algún acuerdo en función de pues, de estas disposiciones, de este contrato que tenía Carmen Aristegui con MBS. Esto fue ya echado abajo por un tribunal colegiado en donde cancelan la suspensión provisional, y es una discusión que a mí me gustaría puntualizar, que tiene la mayor importancia porque los medios masivos de información concesionados eran considerados en la legislación anterior como medios de interés público, pero ahora han sido definidos como medios de servicio público, lo que les da una condición semejante a las autoridades. Por tanto, se consideraba que MBS o cualquiera de los concesionarios tiene que responder, si es titular de un servicio público, como una autoridad a sus actos, y si está violando por la autoridad un principio, si está el principio de libertad de expresión, etcétera, entonces habría que revisar esto, y lo va a revisar la Suprema Corte, porque este asunto no ha terminado ahí. Va a ser un asunto importante porque me parece que este cambio es radical, es un cambio que considera como responsables a los concesionarios que están desarrollando una función de Estado. Son concesionarios, pero tienen que cumplir con el interés, con el servicio público, no solo con un interés público que es algo mucho más vago, sino que tienen que servir al público, y el servir al público es entregarles las posibilidades de libre expresión y de defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo dicho por Ramos, que además es el periodista más acreditado en los Estados Unidos, es muy valioso. No solo brindó por eso, brindó por Venezuela, por la libertad, el país donde se están cancelando las libertades fundamentales, pero eso tuvo más impacto en Venezuela. En México, claramente, el tema tiene que ver con la libertad de expresión, y la comparación que él hacía es: ante un escándalo se fue la periodista y no se fue el que estaba en el centro del escándalo. En fin, no hubo la renuncia del presidente. Yo creo que es válido como tesis general, es perfectamente comprensible que esa defensa venga de un hombre como Ramos, y esto implica un costo enorme para el gobierno mexicano. Es decir, es un personaje muy visto, muy oído, y ahora con este reconocimiento de Time también tiene un elemento suplementario para convertirse una persona que tiene autoridad para hablar. Yo creo que tiene toda la razón en decir y tiene toda la razón Lorenzo en decir, el periodismo de investigación es fundamental. Yo lo que creo es que ciertamente hoy tenemos, a diferencia de lo que ocurría en los 80s o 90, 1000 formas de mantener una libertad de expresión viva, 1000 formas de incorporar a la academia. Hay un montón de órganos, de tanques de pensamiento de la sociedad civil que nos dan información muy valiosa. Pienso en México Evalúa, pienso en el INCO, todo lo demás, que deberían tener mucho más impacto en los medios de comunicación. Entiendo perfectamente que hay un sector muy amplio que seguía Carmen Aristegui, que siente que el mundo que efectivamente la libertad se va encogiendo. Y es verdad, era una periodista tremendamente influyente, pero hoy la sigues teniendo en CNN, es decir, tiene esa posibilidad de que si hay algo impactante pueda salir por esa vía, o su página de internet, donde por cierto se dio a conocer el escándalo de la Casa Blanca, no en el noticiero de MBS, tiene 3,5 millones de seguidores. Por tanto, no haría más que suscribir esta idea, que en una sociedad abierta hacen falta muchas voces, que el periodismo de investigación, no solo el de opinión es muy, lo que aquí hacemos es muy valioso, pero la contribución que hacen los que investigan, y no solamente al gobierno priista, sino en términos más amplios a todo el sistema, es absolutamente decisiva para la musculatura de una democracia. Por tanto, pues no podría más que suscribir eso, ¿no? Dos reflexiones muy generales. La primera, creo que puede asegurarse que el gobierno de Enrique Peña Nieto, sus operadores, tienen una voluntad de frenar, de modular la información que conocemos los mexicanos, sobre todo la que aparece en radio y televisión, y sobre todo aquella que maneja información dura, como por ejemplo la Casa Blanca, la Casa de Videgaray, hechos incontrovertibles. Ahí sí hay un esfuerzo deliberado que llega a niveles hasta grotescos. No tengo el tiempo, pero en el Archivo General de la Nación están queriendo cerrar
los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, que por la Ley General de Archivos deberían estar abiertos todos este año. Ya pasaron 30 de que desapareció la Federal de Seguridad. Pero es una anécdota que solo confirma ese afán de control. Mientras más problemas tienen, mientras más conspiraciones creen que hay, más esfuerzo ponen en controlar la información. Segundo, y tienes razón, Leonardo, es bien interesante observar cómo en cada medio hay personajes, periodistas, que hacen lo posible por llevar al límite su libertad de expresión. También hay los que de manera deliberada se suman a esa campaña de ocultamiento y difamación y falseamiento de la realidad, pero sí hay que reconocer que en cada medio, voy a mencionar algunos que generalmente critico en Televisa. Me parece que en algunos temas, Denise Merker, por ejemplo, en su programa está aireando la corrupción en el Acaba de dar a Distrito conocer Federal. el hijo de Vallejo. Sí. Saca información sobre el hijo de Vallejo. Carlos Loret de Mola de repente saca información o saca columnas. En sus columnas. Carlos Push, Broso, es decir, podría irme periódico por periódico, estación por estación y detectando, no dispongo de un índice para medir, pero de colegas que están haciendo un esfuerzo. Desafortunadamente, sí, el caso emblemático es Carmen Aristegui. ¿Por qué? Y es emblemático por una razón, porque ella es quien revela un posible acto de corrupción del presidente de la República y la corren a los pocos meses. Eso anula y hace aparecer de una manera un tanto simplista lo que está pasando en México, donde yo acepto, estamos librando día con día una batalla para no censurarnos y para combatir la censura que sí viene. A mí me gustaría agregar, si me lo permiten, a eso que tú dices, que hay, por un lado, el avance tecnológico que te abre la posibilidad que incluso ciudadanos, el caso del helicóptero de Kornfeld, fue una aportación de un ciudadano, digan, a ver, señores, no sean tontos, aquí está esta información. Y lo segundo, la presión de las audiencias y los lectores, digo, un periódico, una revista, un programa de radio, un programa de televisión, de periodismo, de investigación, pues no se puede dar el lujo de estar dorando la píldora y presentar una información que el resto de los ciudadanos no ve. O sea que también, si el gobierno supone o supusiera que eso se puede seguir controlando como en los 60s, pues no se ha dado cuenta del mercado en el que se vive. Si te quedas sin lectores, si te quedas sin oídos que te estén escuchando, el costo es enorme también para los industriales. Y tercero, si hay tal esfuerzo, y creo que lo hay, está siendo fallido. Hoy en la mañana nos amanecimos con, bueno, ayer en realidad, con el escándalo de Padres, del gobernador de Sonora, en donde, pues, prácticamente se clavaron todos los impuestos, ¿sí?, que tenían que haberle dado al SAT con el contubernio de las autoridades. Y eso lo sacó... Fallidos. Eso lo sacó la prensa. El periódico Reforma. La prensa, el periódico Reforma. Pero bueno, nos tenemos que ir, espérenos. Bueno, y en este tercer bloque les propongo que le echemos un vistazo a una reforma que no sé si va a prosperar, porque ya en el pasado ha ocurrido que 2 veces han pateado el bote. Me refiero a la reforma del Distrito Federal. Parece que ya están los acuerdos y que el día de mañana se subiría a discusión en el Senado de la República y se haría, lo publicaba el senador Delgado en un par de entrevistas que dio, en los términos que ellos consideran óptimos, es decir, la posibilidad de que haya, por ejemplo, 2 asambleas, una a la que vamos a elegir el 7 de junio y otra asamblea constituyente, un poco extraña porque vamos a elegir diputados y habrá otros 40 que complementen efectivamente la nómina de los que van a redactar la Constitución del Distrito Federal. Yo subrayo que no tengo muy claro esto, no le veo la utilidad. Además, Delgado ha propuesto algo tan extraño como que no remuneremos a esos diputados. Yo pregunto qué ciudadano honorable va a decir, 3 meses me dedico a redactar la Constitución, son 6 meses, la Constitución, dejo mi trabajo y me dedico a eso, no tengo nada más que hacer. Me imagino que muchos poderes fácticos dirán, este es el momento de ofrecerles a todos esos ciudadanos la posibilidad de que tengan una remuneración. Pero en suma, no me extiendo. Y está toda esta discusión de si realmente debemos cambiar el formato de las delegaciones para darles un contenido más municipalista. Yo sigo subrayando que lo que tiene la Ciudad de México es una crisis de administración, es un gigante
que no tiene los brazos necesarios para gobernarse, desde ordenar su territorio hasta poner orden en el tráfico, más que un tema de tener pluralidades, tener cabildos en las delegaciones. Pero bueno, pongo sobre la mesa el tema. Yo te tomo el tema desde los dos ángulos que lo estás planteando, uno la forma y el otro el contenido. Tengo que decirte, Leonardo, que me da un poco de paz que no vayan a ser los asambleístas los que redacten la Constitución, ¿sí? Porque, bueno, hemos estado aquí analizando cuáles son las trayectorias políticas o las trayectorias de corruptela de muchos de los que van a llegar a la Asamblea del Distrito Federal, y la verdad, pues me daría terror que esos fueran los que vayan a redactar la nueva Constitución. A lo mejor, como con el fuero, se dejan ellos también, a todas las autoridades del DF se dejan fuera de la posibilidad de ser controladas o auditadas, ¿no? Ahora, tampoco la solución que se está planteando pues sería muy similar, con un agravante, porque serían 40 electos, como ya nos dijiste, y luego serían 24 que también fueron electos al Senado y a la Cámara de Diputados, y una cosa así inédita. El jefe de gobierno, el de hoy, o sea Miguel Ángel Mancera, de dedazo 6, y Enrique Peña Nieto, de dedazo otros 6. ¿Qué tienen que cuidar? Me pregunto yo, porque eso sí no pasa en los constituyentes, tienen que cuidar los intereses de uno y de otro. Sí pasa que, bueno, pues se reparten los escaños o los asientos para hacer una constitución, el equilibrio de fuerzas que prive en un momento, como ocurrió en España, como ocurrió en todos los países de Europa del Este. Pero ahí hay una experiencia interesante. Normalmente se pide a un conjunto de expertos, de juristas, economistas, politólogos, etcétera, que hagan un proyecto, lo voy a poner de esta manera, de saque, para Aquí que la después, ponencia la va a presentar el gobierno. El Jefe de gobierno, gobierno. o sea, imagínense ustedes lo que es eso, con los niveles de corrupción que tenemos en el gobierno del Distrito Federal, que están plenamente acreditados. Estoy aterrorizada, prefiero quedarme como estoy. Yo Es tengo buena la idea. Cuando las constituciones se han hecho en México, han salido siempre de constituyentes de momentos fantásticos. La del 57 salió de un agarrón, pero de los buenos entre liberales y conservadores. La del 17, bueno, esa ya había sacado fuera a villistas y a zapatistas, aunque el espíritu de ellos quedaba, estuvo allí. De todas maneras, eran gentes que venían de realmente la movilización de México en grado extremo. Ahora, ¿a qué sector de la Ciudad de México le entusiasma, se interesa y pone su alma en esta Constitución que viene? Yo creo que a nadie va a ser en realidad un tema muy burocrático. Yo tengo, Bueno, A Sergio y a mí nos interesa. Un comentario. ¿A quién les interesa? A los desarrolladores, a CEDUBI, a todos los que están saqueando el Distrito Federal con construcciones absurdas que están destruyendo la calidad de vida de la ciudad. Y sí, me parece aberrante esta nostalgia monárquica que lleva a que el jefe de gobierno y el presidente, nada más porque fueron a Europa o a Inglaterra, quieran ya poner una Cámara de los Lores tenósica. Es decir, ¿a qué viene que ellos tengan que nombrar? Ellos no tienen ninguna soberanía popular para nombrar para a quienes nada. nos van a hacer nuestra Constitución. Si Mancera ha sido un gobernante que ha tolerado la corrupción, vamos, yo no digo que se haya enriquecido, no me consta, pero al menos sí la ha tolerado y la ha dejado que corra. Nombra al titular del CEDUBI, que es el que ha hecho girones esta ciudad, y ahora nos va a nombrar a 6 para que garantice que sigan saqueando la ciudad. No sé qué, viven en otro mundo, no sé qué les pasa, están fuera de la realidad. Y no hay, es como Manuel Velasco y Anaí en Chiapas, que se andan escondiendo porque tienen miedo a acercarse a la sociedad. Y el presidente de la República no da conferencias de prensa porque no quiere exponerse a preguntas abiertas. Esos son nuestros políticos. Yo tengo muchas dudas desde el punto de vista constitucional, político-constitucional, sobre la procedencia de un constituyente y de una constitución en una entidad que no es Estado, como los otros 31, sino que es una entidad federativa. Por eso no tiene Congreso, tiene Asamblea.
Por eso no tiene gobernador, tiene jefe de gobierno. Y estas que parecen diferencias nominales son diferencias sustantivas, porque los que tienen derecho a hacer una constitución son los estados, los llamados estados de la República. Entonces, hacer una constitución en el Distrito Federal me parece que viola un principio general de derecho constitucional a nivel internacional. Segunda duda, creo que un constituyente que tiene dos tipos de ingredientes, que va a ser de 100 gentes, cuando los asambleístas son solamente 66, es decir, no están respondiendo a la estructura de representación que existe en el Distrito Federal, sino que se está ampliando. ¿Para qué? Para dar lugar a que sean electos algunos y otros sean propuestos por el legislativo, ¿verdad? Lo cual es absurdo. Si van a hacer una constitución, quiere decir que ya es un Estado libre y soberano. Si no, no puede ser una constitución. Y segundo, para que sean algunos nombrados de dedo por los dos jefes, el de gobierno del Distrito Federal y el presidente de la República. Esto es verdaderamente absurdo. No ha habido en un solo caso de constituyente en el mundo en donde los constituyentes originales, que no pueden serlo por otra parte, vengan de nombramientos de dedo de dos ejecutivos, uno local y uno nacional, y pueda venir del Congreso Federal también otro número de nombramientos. Esto es verdaderamente, bueno, yo lo tengo como duda porque creo que esto está Qué bueno sin superar. que me dices eso, porque yo en la parte esta jurídica no la tenía muy clara. En la parte política me intriga mucho el proyecto de ciudad que se supone, porque una constitución no solamente es la norma fundamental de una entidad, o sea entidad federativa o país, también un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos debe ser esta ciudad? Y esa discusión la veo absolutamente ausente, o por lo menos no nos ha hecho partícipe a nosotros. Ahora hay un cenáculo que está discutiendo eso en las esferas del poder, pero sí me preocupa enormemente dos cosas. Uno, que el reparto de poder sea para ampliar más posiciones, por ejemplo, esto de que las delegaciones no sean órganos unipersonales, sino que sean cabildos, es démosle espacio para que tengan todos los partidos políticos Otra vez. cuotas y puedan, como se ha estado gobernando la Ciudad de México de una manera absolutamente corporativa. Uno va por Coajimalpa que gobierna el PRI y casualmente todos los taxistas son priistas. Llega uno a Miguel Hidalgo y todos los taxistas casualmente son perredistas. Y dice uno, qué súbito apoyo al partido que los gobierna a los taxistas. O sea, obviamente todas las estructuras corporativas se reproducen de una manera lamentable en la ciudad. Y si uno ve el mapa de los candidatos, por eso no quieren tampoco dar a conocer su currículum, de los candidatos a delegación, por ejemplo, la que va del PRI Verde por Miguel Hidalgo, era diputada panista en la Asamblea Legislativa, y la que va de diputada por el distrito donde yo vivo era una conocida obradorista que ahora no sé por qué razón se pasó al Partido Verde y al PRI. Ellos están repartiendo el pastel en la ciudad por este control de clientelas. Reitero una cosa que creo que vale la pena recordar. Somos muy duros con el Congreso Federal y con el nivel federal, pero la Asamblea Legislativa cuesta 1.500 millones de pesos y los 1.500 millones al contribuyente. Y es un órgano donde la opacidad ha sido absolutamente la norma. Hay meses en los cuales gastan de manera discrecional para promoción política hasta 2 millones de pesos cada diputado. Y la respuesta es, pues es que es la ley, fíjense que así se aprobó la ley. Yo estaría encantado de que eso no ocurriera. Si lo que vamos a tener es una constitución para cubrir todas esas pillerías, salpimentado con demagogia constitucional de que todos los mexicanos vamos a tener derecho a un viaje a Europa al año por ser capitalinos, pues ciertamente vamos a tener... ¿Nos van a mandar? No, Piden pero la digo, Constitución. oye, en la demagogia populista te van a decir, vamos a meter todos los derechos, total, luego no los cumplimos. A la vivienda, a un trabajo digno, a todo lo demás. En fin, yo creo que debería haber más administración en este caso y menos grilla. Pues que rifen la CEDUBI, pues esa podría ser otra petición en la que no fuera un órgano político. El jefe de CEDUBI por un mes o por una semana Hombre. y que se hagan tómbolas. Pero ahí está la propuesta, decir que claro, ese órgano sea autónomo y que no esté sujeto a la presión política y sea un órgano técnico absolutamente. Sería un gran progreso para la ciudad. Que Que quede la ahora lo Constitución. nombra el jefe de gobierno sin autorización de la Asamblea. Eso es bien interesante. Ahí está una propuesta para la Su Constitución. gabinete.
Ahí está la primera, Sergio Aguayo. Bueno. La enmienda Aguayo. Pero Todavía no ha No nacido. nata. Pero ese el tipo de legislador propuestas... 101, la legisladora 102. Bueno, ahí hemos estado participando. Ese es el tipo de propuestas que no van a caber por el tipo de constituyente. No le que quites tú están el impulso inicial, a lo proponiendo. mejor sí entra. Pues a lo mejor, órale, Un órgano vamos. técnico en vez Vamos de a ser seguir un- en la lucha. Y no van a capitalina, cobrar, tú y yo. ustedes se Nosotros comprometen a no cobrar. No, porque ustedes se van a hacer una pollita para que Para nos mantengan a sostenerlos, Sergio sí. y a mí Ah, sí, durante con mucho esos 6 gusto, meses. Sí, es además. una vergüenza lo que está ocurriendo y nos los venden como una cosa hiperdemocrática. Sí, pero el pueblo en general no ha comprado esta idea como que la transformación Pero de no la hace ciudad, falta ni comprarla. está presente en las campañas, que debería ser motivo de discusión ahora mismo, pero no lo es. Pausa, regresamos en un instante. Este es el primer plano. Vamos a tratar en este bloque el estado del arte en el proceso electoral de este año 2015, que tendrá lugar en la emisión de los votos, al menos, el 7 de junio de este año. Voy a empezar por referirme a un estudio que mandó a hacer el INE, el Instituto Nacional Electoral, en el que se pregunta a la ciudadanía sobre si tiene confianza en los procesos electorales y sus resultados. El 50% de la población que responde, de encuestados, dice que no tiene confianza. Así, lisa y llanamente. El otro 50%, según reporta el propio INE, señala que el 27% tiene una confianza completa y que el 23% restante la tiene solo parcial. De tal manera que si juntamos los que no tienen confianza con los que la tienen parcial, pues estamos hablando de que hay una abrumadora desconfianza o falta de confianza en los procesos electorales. Este me parece un punto de entrada muy importante, el de la confianza de la ciudadanía sobre sus procesos electorales, y además con un reporte que hace el propio instituto encargado de organizar las elecciones. El segundo asunto que quisiera poner en la mesa es el de 5 estados que se encuentran en serias dificultades para llevar adelante un proceso electoral. 5 de 17 en los que está habiendo elecciones locales, que son 3 en los cuales la coordinadora, está impugnando las elecciones y diciendo aquí no va a haber elecciones, y está haciendo actos, toma de locales, de partidos, etcétera, para impedir el proceso electoral en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Y hay otros 2 estados en los que la violencia, la situación que hemos estado testimoniando en los últimos tiempos del narcotráfico penetrando y haciendo actos de una enorme sangría para la población, que son Tamaulipas y Michoacán, están también en serio riesgo en sus elecciones, en su proceso electoral. Si comparamos con las elecciones que fueron declaradas, las últimas en 2012, 5,000 secciones electorales con problemas, a lo que ahora ha declarado el propio IFE, que son más de 12,000 secciones electorales con problemas, estamos en presencia de una preocupación mayúscula para la población, para los ciudadanos y para los resultados y la inestabilidad que puede provocar. Y de cómo se está descomponiendo, ¿no? Digamos, el panorama regional. Sí, es muy preocupante. A Walton lo agarraron ayer o antier, no me acuerdo, encañonado con lanzagranadas, y no supo identificar si se trataba de fuerzas de autodefensa, ni policías, ni narcos. Y la verdad es que no sé, pero nos encañonaron. Es decir, hay una descomposición muy fuerte. Y en el ámbito electoral, bueno, pues también están las campañas funcionando. Hoy tenemos una encuesta publicada por Parametría que demuestra que realmente las variaciones de intención de voto son, digamos, se han limado pequeñas cúspides, pero más o menos sigue igual. Es decir, un PRI que parece que libra la primera andanada, un PAN que se erosiona un poquito, pero más o menos queda en una distancia de 8 puntos entre el primero y el segundo. La disputa después por el tercer lugar, entre un PRD que más o menos se consolida entre el 13 y 14, había venido declinando, en las últimas parece que se estabiliza. Morena, que rebasa al Verde Ecologista, es decir, claramente 18. está en el... Yo creo que es un dato interesante también ver cómo el electorado toma nota de los abusos de un Verde, que andaba en 12 en la última encuesta, si no recuerdo mal, y se ha ido... Es decir, la gente toma nota de los abusos de los partidos, pero están disputándose eso. Y luego tienes todo el grupo que se está disputando el tema del registro. Llama mucho la atención que Movimiento Ciudadano, esto de elegir candidatos muy populares,
particularmente interesante y ojalá algún día le dediquemos un bloque. Es el caso de Alfaro en Guadalajara, Claro, sí. algunos candidatos muy polémicos, Marcelo Ebrard, etcétera. En fin, no me extiendo. Y el Partido Encuentro Social, que ahí calladito con sus, digamos, grupos, está efectivamente mucho más cerca de obtener el registro que el viejo PT, que pasó de ser salinista, obradorista, ahora la fase Narista. agónica que está viviendo. Pero, en fin, es interesante ver ese movimiento, ya digo, en los márgenes, pero que está dándose y que lo reflejan las encuestas. Pues La, yo sí. la, duda sobre el INE se mantiene más o menos en eso, el 50%. Sí, hace mucho. Yo he estado viendo las encuestas de hace como un mes o 2 meses con el mismo tema de ¿usted cree, confía en las elecciones? De diferentes encuestadores. Ya tenemos nuestra experiencia con que una encuesta puede dar un número y otra uno muy distinto. En este caso, lo interesante es que todas coinciden. La mitad de los ciudadanos mexicanos no creen en el Instituto Nacional Electoral. Y la otra parte que está dudosa. Entonces nos vamos al origen de la legitimidad democrática, que es la elección, teniendo una base completamente erosionada, a pesar de haber gastado en esto. ¿Cuántos millones habremos gastado? Tú, Amparo, sabías más o Bueno, menos nada más cuántos. en 25,000 millones 25,000 para las elecciones. millones. No el Y- INE solo, ¿eh? No, con todo y partidos. Todo el proceso. Con todo el to- proceso. y con los de los estados también. Sí, claro. Ahí sin los estados. Sin los Sí. estados. Con los estados vienen a ser 30 y... INE más partidos, 18,000 millones. Nada más, ¿eh? Bueno, entonces, este gasto para salirnos con que no pueden convencer a la mayoría, Ya que A ver, estamos tan... Ya que estamos tan estadísticos, señalo que ha crecido en 10 puntos en relación al 2012. De hecho, en el 2006-2012, las elecciones federales de esos años, el 40% no confiaba en las elecciones. Me llama la atención que ahora esté en 50%. El rechazo total, digamos, de quienes no creemos en que estas elecciones ni son equitativas ni son limpias en la buena parte del país, es un incremento tan preocupante como en el número de casillas de alto riesgo que señalaba Francisco José. Es decir, sí hay un deterioro en la opinión de la ciudadanía. Faltaría saber a qué es atribuible y quién es responsable y cómo podría remediarse. Simplemente abono una de las razones que para mí llevan a ver con escepticismo estos comicios, más allá de la corrupción de los partidos. El discurso del INE es de una placidez y un complaciente. Pareciera no darse cuenta de la gravedad de la situación que estamos viviendo en términos de compra-coacción, violencia, pobreza en los programas, ramplonería en los spots, es decir, mala calidad, y ante ello vienen un discurso más triunfalista que objetivo de decirnos qué vamos a hacer para enfrentar esta situación. Yo no veo, Sergio, un discurso triunfalista. Ayer mismo, hoy lo leía en el periódico, Lorenzo Córdoba decía que estas iban a ser las elecciones más complejas que hemos tenido más complejas. desde que se fundó el IFE, ¿no? En su momento. Y creo que si nos vamos a las estadísticas respecto a la credibilidad del INE, se mantiene más o menos pareja, la credibilidad de de los ciudadanos sobre las autoridades electorales, con sus cimas y sus cimas, con C y S, con sus picos y con sus valles, pero dependiendo de quién gana y el momento en que tú midas, después de las elecciones tiende a caer la credibilidad. Pero yo quería abonar a otra cosa y también pesimista, ¿sí? No desdeño ni menosprecio lo que está diciendo Francisco José,
con respecto a los peligros de la violencia. Pero creo que hay otro peligro que ese es perfectamente evitable y lo tenemos, y es un gran peligro para las elecciones, que son los actores principales de estas, que son los candidatos, los partidos e incluso los propios medios. Estos tres actores que participan de manera fundamental y determinante en las elecciones se han dedicado a violar la ley. Y si no, echémosle un ojo al reporte de hoy de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que no es así como la gran cosa autónoma. Bueno, llevan 5,000, ¿ya? 5,000 denuncias. Vete al tribunal. O sea, tenemos unos actores empeñados en deslegitimar las elecciones y en hacer de estas un verdadero chiquero de corrupción. Que no sé las encuestas que, digamos, refleje más si este hartazgo. Imagina un ciudadano de Sonora que diga, a ver, ¿yo por quién voy a votar? Señora usaba el avión del contratista que benefició, el otro le devolvió impuestos a su... O sea, verdaderamente hay un descontento con una clase política que no está a la altura. Por supuesto, pues puede haber una exigencia mayor hacia el INE, pero creo que igual que sucede con el Sistema Nacional Anticorrupción, las dirigencias de los partidos políticos y los candidatos no se han dado cuenta, no se han hecho cargo del enorme hartazgo y falta de credibilidad que tienen en amplios sectores. Entonces creo que ese malestar se traslada a la evaluación del INE más que la actuación individual del árbitro. Un comentario. Por favor, tenemos pocos. A lo que me refiero, perdóname, decir que las elecciones serán las más complejas de la historia es estar evadiendo una realidad ¿Son creíbles o no son creíbles? ¿Son confiables? preocupante. O son creíbles o no son creíbles, no complejas. Porque la complejidad puede ser de cualquier tipo. Bueno, Sí, van a ser las más complejas y vamos a seguir tratando el tema porque todavía falta un buen rato. Hay varias cosas interesantes como los candidatos independientes, como la mitad de las candidaturas al género, a cada género, y también la candidatura independiente en un estado de la República que es la del Bronco en Nuevo León, que pueden ser cosas interesantes para ver las reacciones de la sociedad y de la ciudadanía en relación con este proceso electoral. Pero nos vamos a tener que despedir. Espérenos la semana entrante. Estaremos con usted aquí en Primer Plano.